es que voy a empezar a grabar. Públicas para lograr llegar a ese destino. Hoy tenemos que reconocer que enfrentamos un nuevo paradigma. Es el paradigma de la nueva forma de vivir con la pandemia. Y solamente quisiera señalar lo importante que resultan hoy las pequeñas comunidades donde, por supuesto, la presencia de nuestro patrimonio monumental, cultural, histórico, es enorme y donde ahora mucha gente quiere migrar de las grandes ciudades a esos sitios donde está comprobado que las condiciones de bienestar pueden ser sensiblemente mejores. A ello agreguemos la indiscutible presencia que llegó para quedarse del desarrollo tecnológico que permite ahora modificar nuestros conceptos de vida dentro de la gran ciudad para irnos a estos sitios que pueden ser de análisis, que no forzosamente están en el corazón de las ciudades, pero que hoy constituyen comunidades interesantes donde el nuevo paradigma es poner a las personas al centro de la planeación y de la acción. Me congratulo, dije, de estar nuevamente con ustedes y bueno, pues vamos a dar paso a la presentación de las conclusiones de la sesión anterior. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Juan. Pues ahora tenemos el gusto de recibir al arquitecto Pablo Ojeda O'Neill, precisamente para dar lectura a nuestra primera parte de las conclusiones que tuvimos la sesión número 6. Como ustedes saben, antes de dar inicio a la presentación de los casos, este taller retoma las conclusiones, sobre todo de las sesiones anteriores, para ir enmarcando el contexto, los avances, las perspectivas y reflexiones que van sugiriendo el tejido de esta serie de caminos que caso con caso en América hemos caminado. Pasamos del paisaje en general al tema de las murallas fortificadas y continuamos con las murallas fortificadas ahora en el caso de Puerto Rico. Pablo, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Realmente es un placer y es un honor saludarles desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, que espero puedan visitarnos prontamente. Pues bien, el tema de Puerto Rico centrado en la ciudad murada de El Viejo San Juan, tuvimos 3 exposiciones. La primera con la doctora Milagros Flores, la segunda con el señor Héctor Verdecía y luego la mía. Realmente la exposición de la doctora Flores es muy relevante porque esta zona histórica que llamamos el Viejo San Juan tiene un solape de jurisdicciones. Es decir, que si estamos hablando de gobernanza, lo primero que habría que hacer es atender este tema de las diversas jurisdicciones que tiene la ciudad, que es muy pequeña y sin embargo tiene prácticamente 3 jurisdicciones. Por la situación política de Puerto Rico, hay una jurisdicción que llamamos federal, que tiene que ver con los Estados Unidos, que son las murallas, los fuertes principales. Luego viene la jurisdicción que justamente está bajo mi oficina de patrimonio histórico edificado, que es el conjunto urbano que está dentro de esas murallas. Y luego tenemos el solape del municipio de San Juan, la ciudad capital. Es decir, que el primer planteamiento en nuestras conclusiones definitivamente tiene que ser una definición clara de estas jurisdicciones, porque no va a ser posible un plan de gobernanza tan eficaz, tan eficiente como quisiéramos si es que estamos respondiendo a estas otras entidades que muchas veces no están coordinadas. De igual manera, nosotros necesitamos, y esto lo enfatiza la doctora Flores, que enfatizamos el ganar una presencia internacional también, que se reconozca lo que está ocurriendo en Puerto Rico en general y en este caso
en la ciudad del Viejo San Juan en particular, y reconocer que siendo esta la punta de lanza del turismo en Puerto Rico, básicamente el Viejo San Juan es una relación hasta emocional con todos los puertorriqueños que incluso no viven en la isla, se convierte entonces un problema de cómo manejar el balance entre una explotación económica bastante burda del turismo y cómo conservamos una ciudad que atienda a sus ciudadanos, ¿verdad? Tenemos también situaciones a lo mejor diferentes en términos de lo que es Puerto Rico como tal. Tenemos ahora una serie de llegadas de inversores, inversionistas, a través de unas leyes de exenciones contributivas y de impuestos que empiezan a adquirir todos estos inmuebles, básicamente unos precios a bajo valor. Y entonces imponen también una visión de qué es lo que quieren hacer con sus edificaciones, y nosotros acá en Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura estamos trabajando con eso porque son visiones particulares que realmente no cuadran con los reglamentos. También está este tema que venimos arrastrando de una ciudad que en sus calles urbanísticamente le hemos tratado como un gran museo al aire libre. Sin embargo, tenemos que entrar a conservar lo que es el interior, ¿verdad? Los intersticios de esta ciudad murada, sus patios interiores, sus zaguanes, sus escaleras, sus azoteas, sus vistas. Y eso es algo que tiene que ser definitivamente un cambio de paradigma y que nosotros desde el Instituto de Cultura estamos fuertemente abogando por ello. Está en los reglamentos, pero tenemos que buscar las formas de aplicar estos reglamentos. La gobernanza, por lo tanto, de esta ciudad se hace un tanto difícil por ese solape de jurisdicciones, ¿verdad? El patrimonio histórico edificado, explotado de una manera muy simplona, simplemente aquí puede llegar hasta 4 y 5 cruceros con 5,000 personas cada uno a la misma vez y bajar a la ciudad. Es decir, que es también un ataque frontal a su infraestructura, a sus calles, a sus fachadas. Así que, ¿cómo podemos nosotros trabajar esto? En ese sentido, la ciudad de San Juan nos plantea ese primer gran tema, que es el turismo y la explotación que ha venido ocurriendo desde prácticamente los años 50, que es cuando se restaura la mayoría de la ciudad. Luego tenemos el tema de si conservamos y tratamos de conservar la población, los sanjuaneros, como decimos nosotros, ¿cómo podemos proteger eso? Porque sabemos que la especulación inmobiliaria lo que hace es desplazar a los originales y sustituirlos por otras cosas y otras actitudes. Y hago referencia a que cuando uno camina por las calles del Viejo San Juan, uno sabe quién es un sanjuanero y quién no, porque el sanjuanero mantiene sus puertas abiertas y uno desde la calle participa de ese espacio íntimo, incluso las personas en sus salas y demás. Eso es el sanjuanero, esa es la ciudad que se vive. Y nosotros necesitamos recuperar y proteger eso, porque de otra forma no tendríamos una ciudad viva, ¿verdad? Y hablando sobre lo que quisiéramos en el futuro, particularmente una ciudad viva, no una ciudad que por cada estación se activa y en otras estaciones están absolutamente a puerta cerrada. Así que estamos también hablando de unas políticas públicas que tienen que ver con la vivienda, una vivienda asequible, proteger a los sanjuaneros que han vivido por generaciones en esta ciudad. Y eso es algo que también incide en cambiar paradigmas del actual sistema económico, como Puerto Rico en la administración actual de gobierno visualiza el desarrollo económico. Es decir, un desarrollo económico bien voraz, muy fuerte, que incide en todas estas decisiones. Lo otro es, finalmente, ¿qué es lo que queremos de nuestra ciudad? Y yo creo que en este año que cumple sus 500 años de fundación en la isleta de San Juan, es muy pertinente y esto ha sido extraordinario el que hayamos participado de este simposio internacional, porque casualmente nos lo estamos planteando. A los 500 años de esta ciudad, ¿qué queremos
para los próximos 500 años. Así que hay un tema muy importante, que es que ese impulso económico está también desplazando las instituciones culturales y sociales de la ciudad. Hace un par de semanas el arzobispado de la ciudad de San Juan acaba de vender el edificio del Palacio Arzobispal, que todos hemos quedado, ¿verdad?, consternados ante esta situación, y es referente a una serie de crisis económicas de la iglesia aquí católica en Puerto Rico. ¿Cómo entonces vamos a ver esta ciudad? Sí podemos conservar los edificios, pero es que los edificios no hacen una ciudad. Y es lo que yo trato de explicar y hemos tratado de explicar, que es ese valor intangible de vivir una ciudad. No es sencillamente reparar sus fachadas. Yo diría que eso es lo más sencillo, reparar la fachada, reparar su arquitectura. Lo que no es tan sencillo es conservar ese corazón que late dentro de nuestras ciudades coloniales y patrimoniales de una manera saludable. Y eso entiendo que sería nuestra visión de futuro. Primeramente, ok, se recupera físicamente la ciudad, pero eso no puede ser nuestro norte. Nuestro norte tiene que ser que sea una ciudad que incluso retorne servicios a la comunidad, unos servicios básicos a la comunidad, que se mantengan las instituciones culturales, que se mantengan las instituciones incluso gubernamentales que hay en la ciudad que ofrecen y dan servicio al ciudadano. Así que tenemos esos 3 puntos bien importantes: la gobernanza a través de una jurisdicción única, que podamos llegar a unos acuerdos de administración. Luego, trabajar lo que son las infraestructuras de la ciudad per se, pero con un gran énfasis en el ciudadano, con un gran énfasis en que esto no es un sitio donde otros se sirven y se van y nos dejan solos, sino que esto tiene que ser parte realmente de un plan a largo plazo de manejo y de permanencia de lo que hace esta ciudad especial, que no solamente son sus murallas, sus castillos y su arquitectura, sino su gente. Así es que creo que este es un resumen bastante compacto, ¿verdad?, de lo que nosotros acá en Puerto Rico hemos estado laborando, y con ello también cómo nosotros podemos recuperar incluso esa infraestructura. Y quiero mencionar aquí, como un poco de privilegio, está el señor Héctor Verdecía, que es el director de la Escuela Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Puerto Rico. Pues la escuela la hemos fundado en San Juan, el Viejo San Juan, para comenzar nosotros también a dar cátedra de cómo recuperar nuestros edificios e incluso accesibilidad. La cultura tiene que ser accesible y nosotros estamos tratando a través de la Escuela Taller, que está adscrita al Instituto de Cultura, a que sea accesible el conocimiento del patrimonio en sus programas de educación, pero también vocacional, porque necesitamos mano de obra diestra para poder intervenir nuestros monumentos de la forma científica, adecuada, con los materiales y las técnicas que definitivamente nos harán una ciudad viva por los próximos 500 años. Así que tenemos muchos flancos abiertos, tenemos una gran agenda de frente, pero yo soy muy optimista. La ciudad ya cumple 500 años, así que eso es un milagro, me parece a mí. Yo creo que somos muy optimistas, así que esperemos prontamente incluso informarles a todos ustedes de los avances que vamos a poder lograr con esta agenda que nos hemos establecido en el Grupo de Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, y antes que nada, felicidades por esos 500 años. Y felicidades a este equipazo verdaderamente de ICOFORT, que ha venido desarrollando pues un trabajo excelente, y que en el caso del taller, pues con esta presentación de Puerto Rico concluimos esta fuerte tendencia de haber replanteado todo el tema de las murallas, de los caminos fortificados a lo largo del Caribe, ¿no? Hemos recibido junto con Colombia grandes aportaciones que nos llevan quizá a retomar el tema de la ley
el tema de la escuela en el sitio y de la ciudadanía, como actores en una visión de futuro para los próximos 500 años. Así que en muy buena hora, muchas felicidades. Doy paso también entonces ahora al inicio de un nuevo formato de presentación a la doctora Olimpia Niglio, que ella por encontrarse en Tokio, pues en este momento obligadamente, si bien está dormida, pero es momento de mencionar también el giro que con la presentación que ella hace de una experiencia realmente importante de recuperación en Colombia, nos narra su experiencia. Adelante, Olimpia, perdón. Adelante, Hugo, con el video. Muy buenos días a todos desde Tokio. Un agradecimiento a Juan Lázaro y Graciela por todo el trabajo que están haciendo para permitir la realización de este magnífico taller intercontinental. Saludo nuevamente Milagros, Héctor y Pablo, que estuvieron conmigo la vez pasada en la mesa. Y saludo María Carla y Fernando, que hoy serán los ponentes de la mesa. Muchas gracias y buen trabajo a todos. Permíteme de comentar simplemente el trabajo que hemos hecho con la estación de Picaleña y aclarar nuevamente que la restauración de la estación de Picaleña nos ha permitido de entender que cada cultura representa un conjunto de valores únicos y irreemplazables, ya que las tradiciones, formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. La afirmación de la identidad cultural contribuye a la liberación de los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega y deteriora dicha identidad. Por esta razón, la identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación. Y esto ha sido la finalidad de la restauración de la estación de Picaleña, fortalecer el sentido de apartenencia, fortalecer la identidad de la comunidad, y todo esto ha sido posible gracias a la participación activa de las comunidades y de las personas que vivían antes al interior de la estación. Todo esto nos ha permitido de entender que la cultura forma parte del patrimonio común de la humanidad. Entonces, que no podemos absolutamente olvidarnos de las culturas, de las personas, cuando iniciamos un proceso de restauración, como en este caso de la estación de Picaleña o de cualquier otro gran proyecto. Permítame de concluir este pequeño comentario con una frase que he escrito y que estoy comentando también con mis estudiantes, que es conectada con lo que es el significado de lo que nosotros hacemos durante la vida. Entonces, el valor del viaje de la vida a través de la cultura. Y que sin tener en cuenta la cultura, no es posible absolutamente conseguir buenos logros. El viaje de la vida para descubrir a sí mismo siempre está lleno de mil adversidades, pero tendrás que afrontarlas con tenacidad y sobre todo sin evitar estos obstáculos. Siempre continúa tu camino, no permite que otros decidan por ustedes y realizas tus sueños. No permitas que los viejos hábitos y preconceptos se conviertan en una prisión para ti. Siempre debes tener el coraje de cambiarte a ti mismo, tus ideas y poder mirar al mundo desde todos los puntos de vista, porque la única manera que tienes de realizar grandes proyectos es, primero lugar, educarte para ser una persona mejor.
y esta ha sido una finalidad importante para la restauración de Picaleña. Camina por tu camino y todos los días piensa en lo que quieres dejar para las generaciones futuras. Y obviamente la restauración de Picaleña ha tenido como finalidad lo de dedicar un espacio cultural para la comunidad. Tener ambición y metas constructivas para la humanidad, porque reseñarse a una vida mediocre nunca vale la pena. La cultura salvará el mundo. Muchísimas gracias, agradezco a todos y les deseo un buenísimo trabajo y espero que vamos a continuar junto este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Desde lejos, desde donde estás, le diste un giro muy importante a la relación de la cultura y todo este enorme proceso de incorporación de todos los elementos educativos para regenerar un espacio que ya no era espacio. Sin embargo, al significar un hito tan importante para la gente, se organizaron y de manera educativa se pudo vincular en forma muy estrecha el papel de la universidad, de la academia, para haber logrado esta gran utopía. Hugo, le vamos a pedir ahora que nos apoye técnicamente con todo lo que es la síntesis de los tips que hemos sacado como pequeñas conclusiones, agradeciendo indudablemente el invaluable apoyo que Flaxon nos está dando para llevar a cabo técnicamente la logística de este taller. Adelante, Hugo. Estamos pasando estos pequeños tips con objeto de que ustedes los puedan leer brevemente, por eso no hay audio. Pues muchas gracias. Con este
con esta breve descripción vamos a dar continuación a lo que implica el momento de pasar a los casos que en el caso del día de hoy vamos a tener, como ustedes lo pueden ver, el caso de Campo Novo Pagano en Bolivia y el caso de Quito, Ecuador. Es un placer ahora irnos a otro nuevo país y recibir a María Carla Conradis Jaliri Castellón. Graciela, buenas tardes. María Carla, sí, un momentito, encantada de darte la más cordial bienvenida, muy brevemente. Déjenme explicarles, ella es arquitecta, docente, titular e investigadora universitaria en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca en las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores de la Facultad y Ciencias del Hábitat, de Arquitectura y de Ciencias del Hábitat. Además de estudiante de posgrado en el programa del doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad Mayor Real y Pontificia, coordina el Instituto de Investigaciones del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat y es miembro activo del proyecto internacional del Observatorio Regional para la Calidad de la Equidad de la Educación Superior, ORACLE, de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Con un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de Chuquisaca, pues María Carla ha estado trabajando profundamente en la presentación de este caso y pues ante los impactos que ha tenido el COVID, el caso lamentablemente le tuvo que tocar a ella también. Es una afortunada sobreviviente de esta terrible pandemia que a todos los países nos ha azotado tanto. Así que Carla, con todo cariño, con todo gusto, te damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que estés recuperada. Adelante. Mil gracias, Graciela. Una gran fortuna compartir este espacio con todos ustedes y, bueno, de compartir nuestras experiencias y nuestras miradas al futuro. Retomo las palabras que nos compartía Juan Key, Pablo Ojeda y también Olimpia desde su contexto, ¿no? Entonces, voy a dar inicio a esta sesión 7 con nuestro estudio de caso, que hace referencia concretamente a la agencialidad de Campo Novo Pagano. ¿Podemos apoyarte, Carla? Sí, he mandado a compartir. Enseguida supongo que ya está. Carla, ¿quieres que te apoyemos compartiendo tu material? No tenemos tu material, lamentablemente, no lo tenemos. Si puedes, mándamelo, por favor, a mi correo y lo que hacemos es... no sé si con Fernando podríamos empezar a avanzar porque en estos casos, lamentablemente, los verdugos que se llaman el tiempo
pues nos cobran la factura y sería complicado ahorita implementar todo esto en términos técnicos. Fernando, ¿andas por acá? Ando por acá, no hay ningún problema, todo lo No hay contrario. ningún problema. Lo que podemos hacer es entonces, pues mejor hacemos esta posibilidad mientras resolvemos los problemas técnicos de Carla. Y bueno, pues muy brevemente le damos la más cordial bienvenida pues a otro de nuestros queridos especialistas, gran representante, digno representante de la Flaxo, protagonista fuerte en América Latina, de una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales en toda su trayectoria. Muy brevemente puedo decir que desde el 74 él ha empezado las tareas de docencia en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Católica, y por otro, pues empezó con todo lo que fue el primer seminario internacional, el hábitat urbano en América Latina. Ya después empieza a ser premio de ensayo convocado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador, y a partir de ahí pues son 40 años dedicados totalmente a un quehacer cultural que ha tenido un impacto profundamente positivo tanto a nivel local como a nivel regional, entre otros, con la creación de 8 revistas temáticas en ciencia política, seguridad, ciudad, centros históricos, frontera, la redacción de más de 1000 artículos periodísticos, más de 250 académicos, en fin, 64 libros publicados tanto a nivel de Ecuador como internacionalmente. Y bueno, pues sin duda sus aportaciones a nivel del desarrollo del país y de América Latina son sobresalientes, ya que pues algo no menor es lo relacionado no solo con toda su actividad institucional a nivel público, sino también con toda la parte de la academia. No quiero yo profundizar en esto, más que felicitando también el recién nombramiento de Fernando como maestro emérito de la Flaxo Ecuador, más que bien merecido, así que para nosotros es un honor que estés con nosotros. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por la posibilidad de estar en este magnífico taller internacional debatiendo temas que son absolutamente trascendentes para nuestra cultura, nuestras ciudades, nuestra economía. En ese contexto, lo que voy a poner a consideración de ustedes son algunas reflexiones que surgen de estudios que he venido haciendo en los centros históricos en América Latina, pero particularmente en el caso de Quito. Y por eso el nombre de Quito, Patrimonio de la Humanidad o del Mercado, porque me parece que estamos justamente entrando en una línea de ese tipo en general en América Latina. Van a ser, bueno, algunas ideas que quiero ponerles a consideración, 3, 4 ideas que parten simplemente señalando que en general estamos viviendo, creo yo, una crisis global del patrimonio, así como de los centros históricos fundacionales, que ocurre precisamente por una transición desde el proceso de urbanización que se origina desde la Segunda Guerra Mundial, donde América Latina empieza a tener un crecimiento de nuestras ciudades de manera pues absolutamente impresionante. Pasamos de tener 41% en el año 50 de población concentrada a tener en la actualidad 83-84% de la población viviendo en ciudades. Es decir, es un continente, como siempre se ha dicho, absolutamente urbanizado. Y ese cambio del proceso de urbanización también generaron nuevas centralidades, no solo la centralidad fundacional, sino lo que posteriormente se llegó a llamarle el Central Business District, o sea, el centro de los negocios, que son otras formas de centralidad histórica que históricamente fueron naciendo en nuestras ciudades. Y ahora están apareciendo estas nuevas centralidades, las centralidades de la globalización, que también son históricas y que también nos están planteando algunos cambios importantes. Pero de la Segunda Guerra Mundial para acá, estamos viviendo un proceso muy acelerado de globalización que se integra absolutamente todo y donde el Estado y el mercado han establecido relaciones totalmente distintas y donde también, en tercer lugar, aparecen las nuevas tecnologías de la comunicación que, como Juan nos alertaba, pues están produciendo cambios inusuales, trascendentes en nuestras ciudades y en nuestras centralidades urbanas. En otras palabras, yo creo que este gran cambio del proceso de urbanización, de la lógica de la globalización,
lo que está poniendo en cuestión es el pensamiento único que existía sobre el patrimonio, sobre los centros históricos, y lo que estamos viviendo, también siguiendo la misma línea de Juan, es el aparecimiento de nuevos paradigmas. Y entonces lo que quiero poner también dentro de ustedes es justamente esta idea de que está apareciendo una nueva forma de pensar el patrimonio, de pensar los centros históricos. Y para esto me voy a referir principalmente a Quito, y aquí voy a trabajar principalmente tres cosas que me parece que pueden ser interesantes para discutir. Una, algunas aproximaciones metodológicas que me parece que pueden ser interesantes. Uno, ver el caso concreto de Quito, cómo estas consideraciones metodológicas se especifican en ese caso. Y finalmente, qué es lo que ocurre con las políticas públicas alrededor de este tema. En primer lugar, algo conceptual respecto al patrimonio y después sobre el centro histórico. Un punto de partida que a mí me parece clave es que hay que tener en cuenta que toda ciudad es histórica. No hay unas ciudades que son históricas y otras que no son históricas. Todas las ciudades son históricas. Y eso me parece un punto de partida importante porque mucha gente cree que las ciudades históricas son aquellas que la UNESCO declara como históricas. Y no es así. Toda ciudad es histórica. Tan es así que uno hace historia de las ciudades, la producción de las ciudades corresponden a las formas de producción, a la tecnología, a las relaciones, etcétera, que ocurren en determinados momentos. Entonces, toda ciudad es histórica. Y lo segundo que es fundamental tener en cuenta es que todo lo que hay dentro de una ciudad también es histórica. En otras palabras, la movilidad, el agua potable, la energía eléctrica, lo que comemos, los muebles, etcétera, etcétera, todo lo que hay dentro de una ciudad también es histórico porque históricamente se han producido de forma específica. Si esto es así, viene una segunda consideración ya vinculada al patrimonio, que todo lo que existe dentro de una ciudad es patrimonial. Por eso es que cuando nosotros patrimonializamos algo, estamos dentro de ese contexto de objetos, de medios patrimoniales, simplemente segregamos unos y a esos les consideramos que son patrimonio. Pero el resto también son patrimonio, nada más que tienen un valor distinto. Si esto es así, es decir, que toda ciudad es histórica, que todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico y que todo lo que hay dentro de una ciudad es patrimonio, toda centralidad es una centralidad histórica. ¿Y por qué? Porque todo lo que hay dentro de esta centralidad histórica tiene un valor patrimonial. Y ese valor patrimonial nosotros tenemos que definirlo. Y aquí viene una cuestión importante de la definición de patrimonio. Una cosa tan elemental como simplemente ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que patrimonio es una palabra compuesta. Patri viene de padre, que aquí ya tengo ya un primer problema, y las mujeres y la madre, pero bueno, patri, y onium. Onium, ¿qué significa? Transmisión, es decir, es una transmisión de algo a alguien. En otras palabras, es menos una definición de un objeto y más un proceso sucesorio. Si esto es así, lo que estamos transmitiendo del padre a los herederos es principalmente la propiedad, por eso es patrimonio. Y aquí yo me uno mucho a François Schway cuando trabaja esta definición. Y la propiedad es poder. En otras palabras, el patrimonio es poder porque hay propiedad sobre el mismo. Y esto también me parece que es fundamental tener en cuenta. El rato que definimos el patrimonio de esta manera, de transmitir del padre a los herederos, podemos darnos cuenta que es una definición que lo que hace es que constituye o configura un ámbito del conflicto social. Y aquí aparecen, lo que yo estoy trabajando ahora, los sujetos patrimoniales. ¿Quiénes son los sujetos patrimoniales? Los que produjeron ese patrimonio, pero también los que tienen que ver con las políticas sobre ese patrimonio y los que tienen que ver con el consumo de ese patrimonio. En otras palabras, si nosotros nos enclaustramos exclusivamente en la familia, la herencia viene del padre a los hijos, y si nos vamos a la sociedad, es de un segmento de la sociedad en un momento determinado hacia otro en otro momento determinado. Una segunda cuestión conceptual, los centros históricos. Yo creo que también está cambiando de forma muy acelerada la definición de centros históricos. Y aquí el primer cambio, creo yo, es que estamos pasando de los atributos, generalmente entendidos como monumentales, los atributos del monumento.
la tipología de la arquitectura, la construcción, los materiales, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de centros históricos, no podemos trabajar de atributos, sino de relaciones. Por eso es que el concepto tradicional con el que hemos definido un centro histórico era del conjunto monumental. Conjunto monumental no es otra cosa que una suma de monumentos previamente definidos por los procesos de patrimonialización. Pero eso no es una centralidad. Una centralidad desde la geometría es una relación de un punto que está en un lugar específico con lo que ocurre con la circunferencia. Y cuando pasamos atributos a relaciones, lo que tenemos que trabajar dentro de los centros históricos son las funciones centrales. Porque aquí, según Aristóteles, él dice, todo lo que existe tiene una función. Y entonces, esa función central tenemos que identificarla para ver cuáles son las relaciones que establece para que ese espacio tenga la condición de centralidad. Y ahí aparece un segundo elemento que son las accesibilidades, la movilidad. La movilidad que hoy día tenemos es muy distinta a la que teníamos antes, porque hoy día, por ejemplo, entran las nuevas tecnologías de la comunicación que hace que esa accesibilidad sea totalmente distinta. Y finalmente, las formas espaciales. Y aquí también aparece la política para decidir que este espacio es un centro histórico o este espacio es una centralidad de forma distinta. En función de eso, veamos en el caso concreto del Centro Histórico de Quito, lo histórico del Centro Histórico de Quito. Son 4 momentos, que además no es muy distinto a lo que ha ocurrido en otros centros históricos de América Latina, 4 momentos históricos con coyunturas específicas. Hay que partir señalando que lo que hoy día conocemos como centro histórico fue la ciudad toda. Lo que hoy día es el centro histórico fue la ciudad toda. En otras palabras, el momento fundacional de las ciudades es lo que hoy día consideramos como centro histórico. Esa fase inicial de la ciudad toda empieza a cambiar en un segundo momento, que esto tiene que ver principalmente en el siglo XIX, cuando hay una especialización en una parte de esa ciudad toda, donde empiezan a concentrarse las funciones centrales. Y aquí lo que tenemos es la construcción de una centralidad dentro de esa ciudad toda, que es, como digo, en el siglo XIX. En tercer lugar, un tercer momento, que esto ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, con la aceleración del proceso de urbanización en América Latina, que se empieza a vivir el proceso de tuburización. ¿Por qué? Porque las grandes élites colonial en la ciudad del auge económico inicial de la independencia, empiezan a dejar y se van a otros lugares. Y ese espacio empieza a ser ocupado por personas de bajos recursos económicos, de sectores populares. Y la única forma de poder mantenerse en esos lugares es a través de la tuburización, que no es otra cosa más que el pago de rentas altas entre muchos, el pago entre muchos de altas rentas territoriales. ¿Cómo se logra eso? Con hacinamiento. ¿Cómo se logra eso? Con densificación. Y entonces aquí aparece un concepto que estoy trabajando, que es la aporoficación, a diferencia de la gentrificación, que la gentrificación es otra cosa más que sustituir sectores de bajos ingresos por sectores de altos ingresos. En el caso de la aporoficación es todo lo contrario. Como sale la población de altos ingresos e ingresa la población de bajos ingresos, lo que tenemos es el fenómeno inverso de la aporoficación. Y aquí lo que ocurre es que los centros históricos se hacen populares. El centro histórico es asumido, es apropiado por el mundo de lo popular. Y por eso es que se niega esa condición desde lo patrimonial. Y se empieza a plantear todo este conjunto de conceptos que empieza con la palabra revitalización, reconstrucción, restauración, etcétera, etcétera. Porque lo que buscan es restaurar la condición elitaria que se había perdido y termina siendo francamente un error, un fracaso, porque nunca se logra esa situación. En ese contexto aparece Quito como patrimonio de la humanidad, la primera ciudad que está dentro de la lista, y la UNESCO decide que Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Eso es en el año 78, es decir, hace 41, 42 años. Ya es bastante tiempo. Y en cuarto lugar, lo que estamos viviendo, el cuarto momento, que es el que estamos viviendo.
que ya no es gentrificación, ya no es aporoficación, sino que es butificación, principalmente por los procesos de turistificación que se viven. Hoy día, el gran peso que se le ha metido a los centros históricos en general del mundo es el turismo, es la lógica del turismo. Y aquí empieza a entrar lo que yo llamo ya no el patrimonio de la humanidad, sino el patrimonio del mercado. Ahora, lo interesante de este proceso, 4 momentos de unas transformaciones, pero fundamentales, es que el centro histórico ha sido históricamente el lugar que más ha cambiado dentro de una ciudad. Es el lugar que más cambia dentro de la ciudad. ¿Será correcto plantearnos a estas alturas la conservación cuando este es el lugar que más cambia? O sea, que debemos modificar esta lógica de transformación que tiene el centro histórico, esta lógica de innovación que tiene el centro histórico mediante la conservación. Pues yo creo que no, porque lo que estaríamos haciendo es entrando en la lógica del fin de la historia. De alguna manera, regresando al pasado, posicionándonos en el pasado y no permitir que haya estos cambios históricos que se van produciendo. Y aquí creo que el elemento principal a recuperar en términos teóricos es lo que significa el valor de historia. ¿Y qué es el valor de historia? No es otra cosa más que sumar tiempo al pasado. Sumar tiempo al pasado para que todas las generaciones, desde el principio hasta el momento actual y las que vendrán hacia el futuro, dejen su huella. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando yo dirigí la planificación de la ciudad de Quito y me tocó asumir el tema del centro histórico de Quito, lo que pedí es que cambiemos el color del centro de la ciudad, porque era básicamente blanco. Y pedí que se hagan estudios bibliográficos, documentales y de calas en las paredes. Y la conclusión a la que llegamos es que no hay primero un color original, porque el color original era el color del material que se utilizaba. Después entra el blanco, no por razones estéticas, sino en términos de salud pública, la cal, que eso ayuda por problemas que se vivía, entonces pintaban con cal. Y lo que se vio es que durante todo el tiempo, por las calas sobre todo, lo que se vio es que en cada momento se puso el color del momento, la tecnología del momento y la tecnología, el color que existía. Si esto es así, ¿por qué nosotros no podíamos seguir haciendo esa misma secuencia? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros no hacemos eso, nosotros desaparecemos de la historia de la ciudad, de la historia del centro histórico y no generamos el valor de historia o la suma de tiempo al pasado. Entonces, pasamos del patrimonio de la humanidad al patrimonio del mercado. ¿Y por qué? Porque todas las ciudades, en un momento de la historia, le dan la espalda al origen. Es una cosa extrañísima. Es una especie de parricidio urbano que existe. Pero todas las ciudades le dan la espalda al origen. Y en el caso de Quito fue muy interesante porque en 1982 llega una administración municipal y que decide darle la cara al origen. Es decir, ubicarse en el centro histórico. Para eso se hace un plan maestro, se genera un diseño de un marco institucional, se definen los lineamientos estratégicos de la intervención, se consigue un financiamiento muy importante que se llama FONSAL, que es el Fondo de Salvamento, que era el 7% del IVA, del impuesto a la renta, el 7% debía quedarse exclusivamente para el centro histórico y eso es un fondo pero impresionante. Y luego entra la cooperación internacional. Es decir, a partir de 1982 se le da la cara al centro histórico, ya no la espalda, y se empieza a trabajar, a mi manera de ver, de una forma correcta. Pero ¿qué es lo que ocurre en el cambio de siglo? Vivimos una metamorfosis total. Primero tuvimos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que además no era en absoluto similar a los recursos locales que nosotros teníamos. Fueron alrededor de 47, 48 millones de dólares. Y ese crédito del BID se dirigió principalmente hacia el turismo, porque siempre se pensó que el turismo podía ser un elemento principal. Se definieron las rutas turísticas, se definieron los centros culturales que debían haber, los museos, etcétera, etcétera, para que la gente llegue y visite estos lugares. ¿Qué es lo que ocurrió? El plan maestro que se había hecho simplemente significó para que el BID decida de estos proyectos, de este catálogo de proyectos, nosotros financiamos este y este otro, con lo cual se desarmó el proyecto de planificación. Y no solo eso, sino que planificación ya tenía una propuesta institucional de todo el municipio de funcionamiento frente al centro histórico
Y el BID, para entregar esos recursos, exigió que se cree una empresa autónoma, una empresa del centro histórico para que maneje los recursos, porque siempre ha habido ese discurso que lo político, etcétera, etcétera, y que se necesita una lógica empresarial para que esto maneje bien. Y aquí empiezan a aparecer estos famosos conceptos de la revitalización, de la restauración, etcétera, etcétera. Alguna vez escribí en el diario El País un artículo sobre el prefijo re y cómo eso ha significado grandes problemas para nuestros centros históricos. Entonces, ¿qué es lo que significó con estos recursos que llegaron? Que se buscó eliminar la aporoficación mediante la gentrificación, mediante la butificación. Y se intentó la gentrificación, es decir, que regresen las élites al centro histórico, cosa que nunca ocurrió. Ese ha sido un gran problema. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? El centro histórico, creo yo, que está a la deriva. Ha perdido el norte por donde caminar. ¿Por qué? Porque entró el urbanismo de proyectos, que es una cosa muy fuerte. Se construyó el metro, que tiene una sola parada en el centro histórico. Y ese metro lo que está produciendo es un incremento de los precios del suelo de una manera pues exacerbada, que está expulsando la población, a los pobres, y está produciendo más bien espacios vacíos. Entonces, el metro expulsa. Pero por otro lado, hemos tenido en estos últimos 4 años la conversión de un patrimonio productivo de una cervecería que estaba fuera del centro histórico para convertirle en un centro comercial justamente en las zonas populares de la ciudad de Quito. ¿Qué significó esto? Que ese centro comercial empiece a competir con el centro fundacional, con el centro histórico de Quito, y por lo tanto empiece a desplazar los comercios populares que existían en el centro histórico hacia este centro comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces una intervención en un centro histórico no se hace en el centro histórico, sino fuera del centro histórico por las relaciones de estas que definíamos hace un rato. Se cerró el FONSAL, el Fondo de Salvamento fue cerrado, y lo que hemos tenido también es una pérdida significativa de las funciones centrales. Hoy día las funciones centrales del Centro Histórico Fundacional de Quito son básicamente administrativas, básicamente comerciales, y las comerciales están vinculadas a estratos populares. Por lo cual, ese centro histórico ha perdido absolutamente relevancia. ¿Qué significa esto? Que en el año 2000, en el centro histórico de Quito, vivían 76,000 personas y este momento, 20 años después, viven 34,000 personas. Y ese proceso se sigue profundizando. En otras palabras, estamos viviendo un vaciamiento de la sociedad del centro histórico. Pero paulatinamente con esto, paralelamente con esto, más bien, lo que estamos viviendo también es que cambia la función residencial por la comercial y por la administrativa. Y al cambiar eso, el centro histórico tiene un horario de comercio, un horario de oficina, que es más o menos de 8 a 8. Con lo cual, no solo que se vacía de sociedad, sino que pierde tiempo, se vacía de tiempo, porque ya el centro histórico no es de 24 horas, sino de la mitad, de 12 horas. Y finalmente también pierde espacio. Si pierde sociedad, si pierde tiempo y si pierde espacio, es un centro histórico que está en una situación francamente muy complicada. Por eso es que hay muchas manifestaciones hoy día en el centro histórico de la gente que vive ahí o la gente que trabaja ahí, reivindicando la necesidad de que se asuma esa problemática. Una reflexión alrededor del COVID que me parece interesante porque esto muestra justamente la definición de centralidad o de centro histórico fundacional. El centro histórico de Quito tiene una masa gravitatoria, es decir, una masa de atracción de población impresionante, donde si en el centro histórico de Quito viven 333,000, 34,000 personas, diariamente van 350,000 personas. Es decir, más o menos vive el 10% de la población del centro histórico de lo que llega. Y esto me da la impresión que es una constante en muchísimos centros históricos de América Latina, en unos con más población y otros con menos. ¿Qué significa esto? Que todos los caminos conducen al centro histórico. Ahora, no son todos, son básicamente de los sectores populares. ¿Qué es lo que tenemos en el centro histórico? Vivienda hacinada, vivienda de mala calidad, pero también comercio popular, comercio callejero y funciones administrativas que implican gran confluencia de gente. ¿Qué resulta de esto? Resulta en el cuadro de la izquierda, esa es la parte verde más intensa, esa es la parte urbana de la ciudad de Quito.
lo que tenemos es que el Centro Histórico de Quito tiene el nivel de contagio más alto del COVID de casi todas las parroquias o las unidades administrativas de la ciudad. Y en el lado derecho, lo paradójico es que las parroquias que tienen una presencia en el centro histórico son las que en segundo lugar tienen el nivel de contagio más alto. En otras palabras, la gente va al centro histórico, se contagia ahí y es contabilizada por fuera. ¿Por qué? Porque el centro histórico no son atributos, sino el centro histórico son principalmente relaciones. Y termino simplemente con una cuarta cuestión en términos de políticas. Yo creo que aquí las políticas son principalmente de crear valor de historia. Y aquí tenemos la patrimonialización, que es básicamente, debería ser básicamente el valor de historia. La patrimonialización no es otra cosa que una heredad productiva por transmisión. Es decir, no se entrega un patrimonio a otra generación o el padre no entrega a sus hijos en las mismas condiciones que las recibió, sino que en ese proceso de transmisión hay una heredad, transmisión productiva, es decir, incremento de valor de historia. Esto significa que hay una transmisión productiva, una heredad productiva. Y aquí por lo menos yo creo que hay tres elementos que son claves. Uno, primero, ¿cuál es el marco institucional que nosotros tenemos para el manejo de los centros históricos? Yo veo en general en América Latina un marco institucional muy complejo, un marco institucional muy débil y un marco institucional muy disperso. Depende mucho de los países. En unos casos hay comisiones nacionales, en otros hay institutos nacionales, pero hay una tendencia a localizar esto para que los municipios se responsabilicen de esta cuestión, pero en ese sentido hay toda una visión nacional de un órgano rector respecto de eso, que termina siendo regulador e interventor. Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos discutir, me parece a mí, es sobre el marco institucional con el cual se están trabajando o desde el cual se están trabajando las políticas de los centros históricos. La segunda cuestión es que este marco institucional con las políticas lo que terminan haciendo es incrementando la masa patrimonial. Lo que decíamos al principio, todo es patrimonio, pero cuando nosotros patrimonializamos, lo que hacemos principalmente es definir esto tiene un valor alto que tiene que ser considerado. Y esa es lo que nosotros consideramos la masa patrimonial. Ahora, aquí tenemos un problema. Esa patrimonialización son hechas principalmente desde el Estado y desde las élites. Por eso, cuando nosotros buscamos patrimonio femenino, no existe. Patrimonio popular, no existe. Cuando nosotros definimos la propiedad, como en el caso mexicano, por ejemplo, de los ejidos, o en el caso andino, del Ecuador, de Bolivia, etcétera, la propiedad comunal, eso no es considerado patrimonio. Y una cosa más, lo patrimonial generalmente está concentrado en las zonas centrales, en los centros históricos fundacionales, ni siquiera en los otros centros históricos, y mucho menos en las periferias. Yo creo que aquí hay que producir un cambio sustancial para definir la patrimonialización. Como todo es patrimonio, ¿qué de ese todo puede tener un valor superior para que engrose la masa patrimonial? Ahora, la definición de un bien patrimonial, la patrimonialización nuevamente, lo que produce es un valor subjetivo, no un valor objetivo. ¿Y por qué? Porque termina siendo un valor especulativo que le genera a su propietario, en unos casos, un incremento del precio de ese inmueble, o en otros casos, un decremento, porque no puede desarrollar edificios en altura, por ejemplo. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? La definición de un bien patrimonial es más una definición política que histórica. Por eso, los políticos son los que definen y no los historiadores. Y no estoy diciendo que tendría que ser al revés, pero sí que está pasando eso, es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que profundizar? La democratización patrimonial. ¿Esto qué significa? Que la definición de los bienes patrimoniales, la patrimonialización no debe ser hecho solo desde el Estado, ni solo de las élites, sino del conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, esa patrimonialización tiene que conducir a una democratización de la propiedad de esos patrimonios. Caso contrario, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. En otras palabras, y con esto termino, creo que hay fenómenos absolutamente estructurales
de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura, y que no dependen del voluntarismo que nosotros tenemos, y que si no entendemos estos procesos estructurales, pues difícilmente vamos a tener buenas políticas. Y en esa perspectiva hay una correlación de fuerzas explícitas entre los sujetos patrimoniales que hay que tratar de modificarlas para que justamente entremos en esta lógica de la democratización patrimonial. Muchísimas gracias. Fernando, pues caramba, qué interesante planteamiento has ahora presentado con todo un bagaje teórico consistente, duro, crítico, agudo, para dar un giro a la manera como hasta ahora hemos venido conceptualizando mucho de las problemáticas en el centro histórico, en los centros históricos, porque empezando con mencionar que toda la ciudad es histórica y no hay ciudades que no sean históricas, pues desde ahí abrimos mucho por seguir comentando. Pasamos entonces, además de una felicitación, indudablemente, pasamos a la segunda parte de las presentaciones, que afortunadamente ya las tenemos acá con Carla Jaliri, y si no hay otra, arrancamos con Carla para que no se nos vaya el tiempo. Carla, muy bienvenida, y yo ya tengo aquí en mi poder la posibilidad de empezar tu presentación. Tienes la palabra. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Agradecida con todo el equipo que estamos trabajando este tiempo del patrimonio, gestión, gobernanza y políticas públicas. En esta oportunidad, en el taller internacional, en esta 7ª sesión, me es grato compartir una pauta para política pública referida a la agencialidad de Antonio Camponovo Pagán. Adelante. Es importante destacar de esta propuesta que se está haciendo que la agencialidad como tal va a permitir que ese hecho arquitectónico del cual hemos estado hablando en muchas de las sesiones, y retomo un poco las palabras que nos comentaba Juan Key, cuando nos decía que muchos de estos bienes patrimoniales se quedan como testigos mudos, ¿no? Actualmente están así. Y es en ese sentido que esta propuesta de la agencialidad va a permitir que el hecho arquitectónico como parte de ese paisaje cultural, de ese patrimonio cultural, vaya avanzando en el tiempo y se convierta en un espacio de gobernanza y sostenibilidad. En este caso, el ejemplo que tenemos de Antonio Camponovo, que en realidad es todo un conjunto urbano, también retomo de Juan Key cuando decía, muchos de estos ejemplos solo se los visualiza de forma aislada, ¿no? Están como inmuebles ahí y se los recuerda por una u otra razón, pero no se los revisa de forma integral desde la concepción de un hecho urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante denotar que la agencialidad de un hecho arquitectónico le va a proporcionar una condición de diversidad. Es así que la agencialidad de Camponovo va a mostrarnos un conjunto de elementos patrimoniales que datan aproximadamente del siglo XIX y que significan para nosotros como Sucre, ciudad declarada patrimonio, un ejemplo invaluable, ¿no? En tal sentido de que ya no estamos haciendo esa visibilización aislada de los hechos patrimoniales, ¿no? Sino que nos vamos a aproximar a partir de la agencialidad a lo que es la gobernanza, la sostenibilidad, pero ante todo, cuando hablábamos dentro de nuestra matriz, hablábamos de pensar a futuro. ¿Y cómo pensamos a futuro este conjunto desde una visión integral y con el apoyo de la tecnología? Proseguimos, por favor. Es ahí que ya en la etapa de fundamentación internacional y a manera de
importancia estratégica, tomo un concepto básico, ¿no? La agencialidad como tal, dentro del campo de las ciencias sociales y la filosofía, se constituye en aquella capacidad agente donde la persona u identidad participa para actuar en un contexto, ¿no? En este caso, estamos hablando de Campo Novo en el contexto de Sucre y diría parte de Chuquisaca, porque vamos a ver dos ejemplos que están fuera del área urbana de nuestra ciudad. Proseguimos, por favor. Es así que este concepto no es, digamos, reciente, ¿no? Es evidente que no solo Wedge en el 99 y citado en el 2006 por Hornillo y Rebollo, ha definido como la agencialidad como las acciones de personas para participar activamente en la recreación de significados, es decir, que ya no sean esos elementos duros, sino que nos planteen significados y prácticas culturales. Y ahí también retomo lo que hace un momento hablaba Fernando con el tema de la democratización del patrimonio, donde todos absolutamente participamos del hecho como tal, del hecho patrimonial. Y no es solo una decisión política, sino que todos participamos justamente con la generación y creación de significados y prácticas culturales. Proseguimos, por favor. También dentro de esta base importante internacional, hago referencia a lo que plantea Yangel en las ciudades como tal, no pues precisamente dentro de la agencialidad, sino dentro del concepto de las ciudades. Y es así que Yangel plantea que las ciudades son para la gente, que hoy en la actualidad de pronto este concepto se ha olvidado, ¿no? Y por lo tanto, al ser las ciudades para la gente, deben considerar espacios urbanos que sean más amables para sus habitantes, de tal manera que sean parte de ellos, ¿no? Y es así que también aquí Yangel vuelve a retomar el concepto de las prácticas sociales, tal como lo planteaban los anteriores autores, ¿no? Sino a la relación que estas disciplinas, estos elementos, tienen con las prácticas sociales y culturales que se desarrollan en un contexto urbano. Entonces aquí ya estamos incorporando, más allá del componente social que hoy en día es fundamental, el componente urbano, justamente como una red integradora del hecho arquitectónico con el social. Proseguimos. Me acerco más ya al contexto y tomo como referente dentro de la fundamentación internacional dos hechos históricos importantes para nosotros, Sucre, Bolivia, en las cuales fuimos declarados en 1970 como ciudad monumental por la OEA y en 1991 como patrimonio de la humanidad, ¿no? Es importante denotar en esta fecha tan importante de 1991 y el año pasado, cuando ya recordábamos un gran tiempo sucedido, ¿no? Que en 1991 hemos sido declarados como Ciudad Patrimonio de la Humanidad justamente en ese contexto urbano. Situación que muchas veces ha quedado de lado, ¿no? Pensamos que ser declarados patrimonio es el Castillo de la Glorieta o es, qué sé yo, las pirámides de Egipto como hechos aislados, ¿no? Sino que más bien es justamente ese conjunto urbano al cual ha sido declarado, ¿no? Entonces es importante este hecho histórico para nosotros, para justamente fortalecernos en él y tener esa mirada a futuro. Proseguimos. Y es aquí que hago ya un acercamiento al autor, ¿no? A Antonio Campo Novo. Es de origen europeo, él nace en Suiza, en Medrisio, tiene una familia pequeña, pero relevante, dado que uno de sus hermanos, de los tres que él tiene, le acompaña en su carrera, digamos, artística y propiamente de arquitecto. Pero él se une de personas muy importantes que en ese momento también estaban como en que su auge,
Y es en este caso que citamos a la familia Argandoña, concretamente a los esposos Argandoña, que tienen una gran relación social y económica en el contexto, ¿no? Ellos estaban vinculados con las situaciones mineras, por lo tanto tenían disponibilidad económica y desde ya tenían una situación social muy benéfica, ¿no? Y es en 1870 que la familia, los esposos Argandoña, que más tarde se convertirán en príncipes de la glorieta, que vamos a hacer algunos de los ejemplos que vamos a ver, contratan justamente el servicio de Antonio Camponovo, quien diseña el primer edificio del Banco Argandoña. Entonces, este hecho es relevante para Camponovo porque es como el primer botón que ellos revisan y quedan contentos con el trabajo que él tiene, ¿no? Y ahí participa ya un ente público, Mariano Baptista Caserta, que en ese momento era presidente momentáneo, y pide a Camponovo que pueda diseñar el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, podemos advertir que a lo largo de la carrera de Camponovo, pues se ha ido relacionando con personajes importantes que son también parte de su agencialidad. Proseguimos, por favor. Posteriormente, ya en un contexto más benéfico, se incorpora lo que es el guereo, luego nos relacionamos con un espacio físico exterior que ya no está propiamente en la ciudad, que es el Castillo de la Glorieta, el Castillo de la Florida, y también en la parte anterior está un hecho que es una obra civil, que es el Puente Arce. Ya entrando en contexto geográfico, podemos advertir en la parte superior, ¿no? Izquierda, una trama urbana de Sucre, es una visual de la ciudad de Sucre, una trama urbana que responde a una retícula. Y en el lateral derecho vemos un poco cómo los ejemplos de Camponovo se han ido desarrollando y se han ido incorporando no solo en el contexto urbano, ¿no? Como vemos en la parte superior derecha, sino que están extensos, están distribuidos a lo largo de todo un circuito que es el trayecto del Camino a Potosí, que es una ciudad muy vinculada con Sucre, también declarada Patrimonio Cultural. Proseguimos, por favor. Y aquí claramente vemos algunos ejemplos, en este caso el Banco Argandoña, que es de orden ecléctico, con rasgos clasicistas, ¿no? Que en realidad es la primera obra de Camponovo y que data aproximadamente del 70. Proseguimos. El Palacio de Gobierno, que también fue encomendado por una autoridad importante en su momento, que es de estilo ecléctico. Y lo importante de los ejemplos que vamos a ver es que hoy en día están aún con su función original, exceptuando justamente el Palacete del Guereo, ¿no? Que actualmente cumple la función administrativa de lo que es la alcaldía de Sucre, ¿no? Proseguimos, que es de estilo clásico y que data aproximadamente del 91. En este caso, lo que les comentaba, la obra de Camponovo con una obra civil, que es el Puente Aniceto Arce, que tiene un lenguaje muy particular, pero que también es parte de su agencialidad. Continuamos. Y el Castillo de la Glorieta, que está evidentemente fuera del área urbana, data aproximadamente del 93, es uno de los ejemplos más emblemáticos y han sido beneficiados, por así decirlo, de muchos procesos de restauración, lo cual inciden justamente en esta una de las fotografías, tomas, que muestran esa vitalidad del hecho como tal, ¿no? Y cada vez con el apoyo de entidades externas como es la ESI, se ha fortalecido en su proceso de conservación y restauración, como en otros casos. Proseguimos.
Y un espacio muy importante que también fue encargado por una autoridad en su momento, justamente recordando el centenario de la República de Bolivia, que era 1909, y es ahí donde se le encarga a Campo Novo el diseño del Arco del Triunfo, que vemos, de los Arcos del Triunfo que vemos en el lateral izquierdo, de un obelisco que está en la parte media entre los dos Arcos del Triunfo, y en la parte posterior vemos la Corte Suprema. Entonces, muchos autores y arquitectos hacen referencia a que la obra de Campo Novo evidentemente se ha difundido a lo largo de la ciudad, ¿no? Entonces, muchos dicen, Sucre está hecha por Campo Novo, ¿no? Porque habrán podido advertir que muchas de sus obras están en nuestro contexto y son relevantes. Muchas de ellas, yo diría un 90%, siguen con su función original, están en perfecto estado de conservación, exceptuando el puente Aniceto Arce, que seguramente por la lejanía y la falta, en ese caso, hacer un llamado a la gestión, no se ha beneficiado de procesos tan, digamos, benéficos del proceso de restauración. Entonces, en este caso, es importante destacar ya que las políticas a futuro que nosotros planteamos están amparadas justamente en el bicentenario que se nos aproxima, el 2025. Vamos a celebrar el bicentenario de Bolivia y es así que han emergido nuevas leyes, decretos que justamente planteaban lo que afirmaba y comentaba Fernando, la democratización en el patrimonio, ¿no? Y es aquí, a partir de estas leyes, que el componente humano en toda su extensión, ¿no? Va a participar de una u otra manera, de forma decisiva, aportando con ideas, y no solo va a ser el sector público el que va a decidir sobre el patrimonio. Y es así que en ese marco planteamos para ese 2025, si bien queremos tener una mirada a futuro, qué sé yo, de aquí a 30 años, como era el planteamiento de nuestra matriz, que esa democratización del patrimonio se la pueda visibilizar a partir de elementos digitales, de elementos contemporáneos, de la tecnología. Colocaba algunos ejemplos de los muchos que pueden existir, es el caso de la Ópera de Sydney, del Panteón Rumano y otros, donde justamente se han recreado procesos tecnológicos, procesos constructivos, narraciones históricas, de hechos históricos, una diversidad de situaciones, lo cual permiten generar esta dinamización en el hecho urbano y arquitectónico, ¿no? Entonces, con esto concluyo afirmando que la agencialidad y el hecho social como tal en esta propuesta, en esta mirada futura, debe ser determinante, es decir, que todos participemos, no solo los profesionales, no solo el área pública, sino que los ciudadanos tengan un papel importante, no solo receptor, sino participativo en este esquema de política pública a futuro para resolver justamente este anquilosamiento, esta parcialidad del patrimonio, ¿no? Donde la prioridad desde ya es la sociedad y nuestra función fundamental como profesionales, como entes públicos, va a ser el delegar a la nueva generación un patrimonio dinámico, un patrimonio vivo. Pues mil gracias y con esto completo mi presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues creo que estamos en los tiempos perfectamente. Tenemos algunos comentarios en los chats. Vale la pena pasarle inmediatamente la palabra al arquitecto Juan Key para empezar a calentar ambiente. Y tenemos algunos comentarios. Por favor, les agradecemos si nos pueden ir poniendo algunos de sus comentarios. Indudablemente, elementos novedosos, como nunca, el tema de la ciudadanía,
más que nada la historicidad de una ciudad por encima de sus lunares y de sus hitos, y a partir de aquí el paso a la democracia, a otros elementos que son indudablemente sumamente motivantes para ponernos a visualizar mucho del quehacer. Adelante, entonces le paso la palabra al arquitecto Juan Key. El arquitecto Juan Key. Qué barbaridad, pues le pasé la palabra, pero yo creo que tuvo que salir un momento. Bueno, no importa, entonces estamos todos, aquí está. No me, entonces, Juan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Tienes la palabra, Juan. Gracias. Bueno, a ver, primero quiero agradecer los conceptos, la enorme riqueza de los conceptos que nos han hecho favor de verter tanto Clara como Fernando. Creo que hay un lenguaje en sus exposiciones que resulta particularmente enriquecedor, sobre todo porque acredita con sus palabras el profundo conocimiento que tienen del origen de estas ciudades, de su enorme valor, de su enorme riqueza patrimonial. En los dos hay un común denominador que es la ciudadanización de los procesos, la democratización. Creo que dan en el clavo cuando se habla de la necesidad de hacer participar a la sociedad. Creo que en ambos casos el sobrevuelo que hizo el cóndor andino en ambos casos es espectacular y es enriquecedor. Ahora, creo que todo lo que se señala es cierto y esto genera una descripción muy actual del problema. Como ustedes saben, este taller procura al final editar una memoria que resulte particularmente enriquecedora de todos los riquísimos casos que hemos visto. Yo le haría tanto a Clara como a Fernando una invitación a dos cosas. El sobrevuelo es perfecto, la descripción del origen y la situación que se vive, que no diagnóstico, y eso me parece muy importante, es impecable. Creo que nos falta abundar en el tema de cómo ven ustedes estos casos a 30 años. ¿Cómo les gustaría que se vieran? ¿Qué impacto debieran de tener en la ciudad del futuro, en la comunidad del futuro, para que si buscamos ciudadanizar los procesos, la participación en términos de gestión social tiene que incrementarse drásticamente y hay que definir el cómo. El tema de la gobernanza es un tema que no se aborda y que creo que vale la pena, con el conocimiento que tienen, lo enriquezcan. Porque al final del día, lo que buscamos para alcanzar ese futuro que soñamos, que hay que describirlo con mayor precisión, hay que construir políticas públicas desde hoy y acciones puntuales desde hoy para poder alcanzar ese sueño. Creo, insisto, que se dejaron vertidos en esta sesión grandes conceptos muy enriquecedores, frases, expresiones de un altísimo contenido. Yo invitaría de nueva cuenta a todos nuestros participantes a diseñarnos el futuro. Creo que esa es la clave de este taller. Si logramos ver el futuro, diseñarlo, plantearlo desde el punto de vista no solo de los edificios o del patrimonio monumental mismo, sino del entorno urbano regional en el que se configuran. Yo empecé a dar la bienvenida comentando que hay un cambio de paradigma que ha generado la propia situación del COVID.
Y el paradigma tiene dos vertientes, o el cambio de paradigma tiene dos vertientes importantes. La primera, por supuesto, el primer cambio, tiene que ver con la tecnología. Estos ejercicios de mapping que presenta Carla demuestran cómo la tecnología puede devolverle la vida o darle una nueva vida, una nueva imagen a algo que parecía muerto. Y esto es importante. Pero el tema que a mí me parece fundamental es cómo la sociedad en su conjunto está volteando hacia espacios más amables, hacia poblaciones o ciudades que le generen bienestar. Y yo creo que ahí es donde está el gran aprovechamiento del patrimonio. Cómo este puede integrarse a las ciudades bienestar que soñamos con la participación de los ciudadanos. Por supuesto, Fernando hace un claro recorrido de cómo lo que fueron los centros históricos fueron los espacios de la gente más acomodada de su tiempo. Después esa gente los abandonó, se tugurizaron. Después se inicia un proceso de rescate, pero en ese esquema de rescate a los que estaban viviendo ahí también se les expulsa porque no tienen la capacidad económica para permanecer. Hay que romper ese ciclo y ese círculo perverso. Finalmente, la sociedad debe participar. El sueño de cómo quisiéramos verlo, dice Fernando, termino con ello, Patrimonium, al final del día es un legado y nos toca a nosotros, los que estamos participando en el taller, diseñar cómo queremos entregar ese legado a una generación de 30 años que será responsable de impulsar su vigencia, su permanencia y su valor 30 años después. Muchísimas gracias, les felicito por los conceptos y les invito para que la publicación resulte muy exitosa a que nos enriquezcan su visión en las conclusiones de la próxima sesión, hablando del futuro y del cómo alcanzarlo. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos. Muchas gracias, Juan. Pues tenemos abierto la palabra. Si gustan también, ojalá y tengan abiertas las cámaras. Siempre es más bonito ver personas que ver nombres. Y finalmente es el momento en el que estamos pasando al orden de las dimensiones participativas, al orden del mal público que evidentemente las tendencias nos están llevando, y a la obligada necesidad de tipificación de estos males públicos para poder hacer una visión que permita darle un sentido de futuro a ese pasado que de todas maneras ahí está. Y ese pasado no en ningún momento obnubla el ámbito de la historicidad con la que cotidianamente se van construyendo socialmente día a día las relaciones citadinas, las relaciones de la vida urbana. Estos son temas que los dejamos plenamente abiertos, pues indudablemente el marco que centra este taller tiene que ver con la gestión, y la gestión cada vez más es obligadamente participativa y cada vez más es obligadamente interdisciplinaria. El asunto está en que esto no se asume institucionalmente, legalmente, no hay instrumentos, no hay especialidades que vayan permitiendo ir armando este tejido, y que en mucho esto es lo que ha estado afectando, deteniendo lo que ya desde cartas internacionales, al menos pues ya muchos de nosotros hemos intentando poner como dedo, ¿no? en esa llaga, pero eso no quiere decir que el señalar los problemas cambie las realidades. Frente a esto, la gran pregunta seguirá siendo, bueno, los procesos de democratización de una ciudad,
los procesos de recuperación de un sueño colectivo tienen que ver con esto, porque indudablemente el tipo de instrumentos que deben de responder a este sueño colectivo también deben que ser congruentes con esta visión de futuro que cada vez más se ve amenazada por aspectos, entre otros, como el cambio climático. Dejo abierta la palabra a quien quiera con todo gusto hacer algún comentario. Sergio Vergara. Muy bien, Sergio, muy bienvenido. ¿Dónde andas? ¿En esa palapa? ¿Estás en Veracruz o estás en Puebla? No, estoy en Veracruz. Venimos a una reunión para promover los chiles en nogada, para que vayan a Puebla a comer chiles en nogada. Bueno, pero además lo ligamos con la parte histórica de los 200 años de la independencia como el platillo nacional. No, pero muy bien. La verdad, Graciela, y yo creo que ahorita esa participación de hoy, de verdad, muy, bueno, todas, pero a mí me gustó mucho eso ahorita del final de qué vamos a entregarle a las nuevas generaciones o cómo lo vamos a hacer. Creo que es una responsabilidad grande. Lo segundo es lo que vimos, que me gustó muchísimo de todo el aspecto de poder plantear algunas ideas que nos pueden servir para los planes de manejo. Ahora que es muy importante y que nos toca también esa responsabilidad de estarlos haciendo, pero la participación ciudadana, preguntarle a la gente qué es lo que también quiere de su centro histórico es importante. Y el problema de todos que tenemos, la verdad, los centros históricos, independientemente de todo, me gustó mucho esto de hay más gente que es de fuera que la gente que vive en el centro histórico. Principalmente en Puebla lo vemos, los fines de semana se satura el centro histórico y de repente, pues sí, no hay una gran capacidad de infraestructura, principalmente para poder soportarlo. Entonces, son comentarios que de verdad sí nos van a servir mucho. Son ideas de verdad sensacionales para poder plantear estas nuevas políticas públicas en todo el patrimonio. De verdad, muchas gracias. Y luego de aquí de Veracruz, pues ya iremos a la Ciudad de México ahí contigo. Claro que sí, además podemos hacer una demostración de cómo son los chiles en nogada, por supuesto. Qué rico. Órale. Gracias, Sergio, gracias. Mucho gusto. Pues indudablemente esto que señalas tú en el marco de los planes de manejo son sustantivos, son un elemento sustantivo. El asunto está en que si se sigue desvinculando el marco de la planeación en el plan de manejo de lo que es el plan parcial y el plan parcial del plan regional y el plan regional del plan nacional, ahí viene un nivel de contradicción. Sin embargo, ya que estás hablando de los planes de manejo, hay algo que no se conoce, hay un déficit, si me permiten, yo lo quiero exaltar porque ha sido algo que responde a años, más de 20 años de estar trabajando en esto y no es posible romper esa especie como de muro de cristal de no quererlo ver. Se piensa que con preguntarle a la ciudadanía las cosas se resuelven y este es el enorme error. ¿Quién es la ciudadanía? Yo quiero que me digan, porque yo conozco a don Pepito con doña Lupita, que tienen además la preocupación de un hijo que ya por andar de narcomenudista está en el bote. O sea, esta es la vida conspicua. El narcomenudeo, la tugurización, los antiguos vecinos confrontándose con los nuevos vecinos directamente en las áreas de vivienda. Me gustó mucho esta manera como Fernando va describiendo ya teóricamente lo que yo puedo trabajar o lo que yo puedo relatar en términos de vida cotidiana, en experiencia en campo, pero todo esto es exactamente lo que hace complejo, porque la ciudadanía en abstracto no existe. La sociedad civil es un concepto, no es la gente, y la gente es la que actúa en los centros históricos, y la gente que viene de fuera y la que está dentro es la que corresponde o no corresponde, daña, y frente a esto hay aquí un problema de términos, hay un problema teórico-metodológico serio, porque se siguen utilizando conceptos que no arrasan o no permean en lo que implica esa voluntad de ser involucrado y de involucrarse, esa corresponsabilidad de comprender que tenemos derechos,
pero que también tenemos responsabilidades y obligaciones. Por eso el marco de la ciudadanización es tan importante. El asunto está en que mientras la palabra ciudadanía o sociedad civil sea la que sigue regulando la legitimación o no de los planes de manejo y de otro tipo de instrumentos de planificación, mientras sea este concepto y no dar elementos también técnicos para bajar a mejores instrumentos y quizá a otras modalidades de regulación, la forma participativa de involucrar a la ciudadanía es un mito. Y se los puedo decir desde mi área disciplinar y definitivamente el problema viene desde la concepción. Entonces, todo el mundo sabemos que hay que democratizar, que hay que generar planes participativos. ¿Quién tiene el cómo? Eso es en donde yo creo que cuando nosotros hemos insistido en la matriz prospectiva, cuáles son los instrumentos que requerimos, pero también cómo son los actores, necesariamente tenemos que emplear a otros planos de gobernanza. Y es desde esto donde me suena sumamente sugerente lanzar esta pregunta. A mí me gustaría que Fernando, que Carla nos responda, porque evidentemente ellos ya ponen el dedo en la llaga, el mismo Pablo. Se quiere una ciudad viva, no se quiere una ciudad cartonada donde se bajen los turistas, compren y dejen basura, sino se quiere precisamente este horizonte vivo de los espacios históricos, porque todo tiene la posibilidad de agregársele un valor y de multiplicar elementos de planes de manejo. Entonces, ¿dónde está aquí el lugar vacío? Son preguntas que vale la pena echar a la mesa. Y sí vale la pena pues esperar comentarios tanto de Fernando como de Carla, por supuesto. Graciela. ¿Sí? Sí, bueno, en realidad justamente en esa intención que tú comentabas, ¿no? De la mala interpretación del concepto de ciudadanía, ¿no? De cómo participa Juanito y Luisita en este gran esquema dinámico del patrimonio que planteamos, ¿no? Justamente en Sucre ya hace unos 2, 3 años se ha hecho un trabajo muy interesante de dinamización del patrimonio en el sentido en que los propietarios de los inmuebles participan de fechas festivas y actividades culturales en contacto directo con el turista, ¿no? Entonces, permiten el acceso a los inmuebles de bien patrimonial de tipo A, que generalmente son los que tienen características destacables en tema patrimonial, o en otros casos donde inmuebles de orden religioso o de orden administrativo se han dinamizado a partir de actividades culturales y donde el ciudadano participa activamente en la actividad y también en la decisión, ¿no? Es, como tú decías, no es solo consultarle, sino que realmente experimente lo que se le ha consultado y lo que él ha sugerido, ¿no? Entonces, y existen ya interesantes atisbos de esta dinamización del patrimonio. Y cuando planteaba la idea de los videomapping era por 2 razones. Uno, justamente por darle esta dinámica al patrimonio y porque actualmente por el tema del COVID nos vemos como que restringidos a acceder a estos espacios que están como quietos, ¿no? Entonces, el acceso a la información, a esa agencialidad, a los significados que tiene nuestro patrimonio, pues de pronto a través de la tecnología y de la vivencia de los ciudadanos pueda darse de mejor manera. Entonces, yo lo planteo de esa manera, un poco del cómo ya se están logrando estos resultados. Excelente, sí. Fernando. A ver, respecto de la intervención tuya, como la de Juan, me quedan 3 ideas que valdría la pena organizarlas para discutirlas. Una, la primera, pensar de aquí a 30 años. A mí me parece que habría que preguntarse de otra manera, no con un horizonte tan fijo y tan largo como el de 30 años. Porque si ustedes se ponen a ver, en este año y medio, 2 años del COVID, cambió todo. Hasta de paradigmas, en las mismas palabras de Juan. Entonces, plantearnos 30 años me parece que es una cosa que
que no corresponde con los procesos objetivos que estamos teniendo. Yo tenía estos días reuniones para discutir el tema patrimonial en Chile con el tema constitucional. O sea, va a salir otro país, va a salir otro país. El caso de Perú, acaban de tener elecciones, bueno, mes y medio y todavía no tienen presidente. Ahí va a pasar otra cosa. Entonces, a mí me parece que primero hay que entender los centros históricos como las ciudades, como los espacios de la innovación, no de la conservación, de la innovación. Y a mí me parece que eso es lo que nos muestra el recorrido histórico de los centros históricos. Y aquí me parece que el concepto que utilizas tú, Graciela, es el correcto, el sentido de futuro. Más que el sentido de pasado, el sentido de futuro. Porque nosotros hemos tenido en toda la cuestión patrimonial el sentido de pasado como el elemento principal. Regresar al momento de origen. Por eso incluso hablamos de nuestro centro histórico colonial, como si eso fuera lo bueno. O sea, queremos volver a relaciones coloniales o esa construcción colonial tiene que reproducirse. A mí me parece que no, porque además es histórico y además lo doloroso que fue toda esa época. Sí, una discusión del tiempo me parece muy importante y aquí lo que sí habría que hacer es, desde la perspectiva de los centros históricos, que es lo que yo más he trabajado, es definir un proyecto de centro histórico específico. Porque no existe, de lo que yo conozco en América Latina, no existe. Pueden haber esto que llaman los planes de manejo, etcétera, etcétera, pero no hay un plan sobre los centros históricos. Quizás el más avanzado sea el de La Habana. Pero yo creo que eso ya se quebró. Eso ya se quebró. Y eso surgió principalmente en el año 92, cuando el bloque socialista se cae y le entregan la responsabilidad a La Habana de construir toda la visión turística, como también lo de las playas. Entonces, una primera cosa, la dimensión del tiempo me parece que va más en ese sentido de dejar el pasado y ponerse en el futuro. La segunda cosa, lo de la gobernanza, la gobernabilidad. Yo creo que aquí hay tres elementos que son absolutamente claves. ¿Con qué instituciones vamos a trabajar? A mí me parece que ahí hay una crisis muy fuerte, al menos de los centros históricos que he tenido la posibilidad de revisar en América Latina. Yo estudié en el Colegio de México y hay una de las cosas que me enseñó un profesor mexicano, es que la planificación no es otra cosa más que un sujeto social con voluntad consciente. Un sujeto social con voluntad consciente. ¿Qué quiere decir eso? Sujeto social es quien hace la planificación. Voluntad, el deseo. Y consciente con un diagnóstico. O sea, no es que yo voy a hacer cualquier cosa, sino que esté anclado en una realidad. Hay que tener un buen diagnóstico para que corresponda a esa realidad lo que nosotros estamos planteando. Entonces, me parece que en primer lugar hay que definir el marco institucional. Yo veo eso en general en América Latina de una forma terriblemente difusa. Generalmente nosotros creemos con que se apruebe una ley y que sea generalizada para todas las instituciones, ya es suficiente. No es así. No es así. Entonces, hay que construir un marco institucional. Una segunda cosa que hay que trabajar mucho es el tema de la política. Perdón, sobre el marco institucional también. Regresar a esta cosa de la ciudadanización. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día en América Latina es que estamos entrando en la lógica de una democracia sin partidos políticos. Y eso me parece que es una cosa complicadísima. Miren la crisis de representación política que tiene Chile. La mayor cantidad de miembros de la Convención Constitucional son independientes. Las elecciones en el Perú, clarísimo, clarísimo. No hay un partido político ahí. Y eso se está viendo en casi todos los procesos electorales en América Latina. Entonces, ¿cómo trabajar en eso? Pues hay uno de los problemas principales que existe también son las nuevas tecnologías de la comunicación. Y aquí lo que tenemos son colectivos ciudadanos temáticos que no nos permiten reconstruir totalidades. Pero de todas maneras, creo que esa institucionalidad tiene que tener esquemas de participación y de representación. Yo diría participación, representación y proximidad. Con esas tres cosas nos vamos a entender. La segunda cuestión. Un marco institucional sin recursos económicos no hace nada. Yo creo que no hay recursos económicos. Porque generalmente lo que nosotros hacemos es salir con el sombrero a pedir recursos económicos para este proyecto. Pero, por ejemplo, ¿qué centro histórico de América Latina recolecta los impuestos prediales para el centro histórico? Ninguno.
¿Qué recursos propios en términos de tasas, por ejemplo, de servicios, de un centro histórico se recoge para ser invertido ahí? Ninguno. Entonces, lo que estamos expuestos es a transferencias del gobierno nacional. Estamos expuestos a negociar proyecto por proyecto. Y aquí entramos en la lógica que yo les explicaba del BID, que simplemente los proyectos que se hacen son los proyectos que son autofinanciados o que permiten la recuperación de la inversión. Y eso nos distorsiona muchísimo las cosas. Y en tercer lugar, me parece que hay que definir políticas. Eso me parece que es un elemento absolutamente necesario e imprescindible. Y son políticas urbanas, porque un centro no solo que es una parte de la ciudad, sino que ese centro está vinculado a toda la ciudad, porque el centro estructura la ciudad. El centro histórico estructura la ciudad. Entonces necesitamos políticas urbanas explícitas frente a ese tipo de cosas. Y la tercera cuestión, que lo que planteaba Juan, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hoy día estamos viviendo, creo yo, nuevos paradigmas introducidos por el COVID. Se dice que en estos año y medio, 2 años del COVID, el desarrollo de la tecnología son 15, 20 años. O sea, es un cambio tan brutal como es. Yo acabo justamente de escribir un artículo que les llamo un cambio de paradigma a partir de la plataformización. Yo creo que las infraestructuras de nuestras ciudades se fueron al mundo de las plataformas. El centro comercial, ¿cuál es en nuestras ciudades? Amazon. Es Alibaba. Las autopistas, ¿cuáles son las autopistas? El Internet. Le Corbusier hace más de 100 años decía que el éxito de una ciudad depende de su velocidad. Pero él hablaba del automóvil. Hoy día el éxito de la ciudad depende de su velocidad en términos de que tenga las nuevas tecnologías de la comunicación. La cuarta revolución industrial nos llegó, estamos viviendo. Ayer yo di una conferencia en Argentina sobre este tema y una muchacha me preguntó algo sobre las plataformas y yo le pregunté y les pregunto a ustedes, ¿cuántos chats tienen ustedes en sus teléfonos? La chica esta me dijo, creo que son 20. Terminó la pregunta, 10 minutos después regresó y me dijo, no, han sido 24. Yo les pregunto a ustedes, o sea, nosotros estamos en los chats, nosotros estamos en el Facebook, nosotros estamos en Uber, nosotros estamos en Airbnb, nosotros estamos en Google, nosotros estamos en Waze. O sea, se nos fue todo el mundo hacia allá. Yo creo que eso, por ejemplo, plantearnos, ¿qué va a pasar con los centros históricos con estas nuevas tecnologías? Si nosotros ya no vamos a tener centros comerciales en los centros históricos, sino que eso va a estar en la nube. Si nosotros ya no vamos a tener centros de convenciones porque vamos a hacer como estamos haciendo ahora en Zoom. Y así sucesivamente. Las bibliotecas van a desaparecer. Las bibliotecas ya no tienen sentido. Los depósitos de libros ya no tienen sentido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esas preguntas de futuro tenemos que hacernos. Y una de las cuestiones que está planteando en la misma línea de Juan es que lo que estamos viviendo ahora es una desurbanización. Y les doy aquí 3 datos. De Manhattan, es decir, de Nueva York, pero de la centralidad de Nueva York, han salido 700,000 personas. De Londres han salido el 9% de la población, 9% de la población. De Lima han salido 300,000 personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las centralidades se están vaciando. Y son todos los tipos de centralidades, no me refiero solo a la centralidad fundacional. Todas las centralidades se están vaciando. ¿Cuál es nuestra discusión ahí? ¿Cuál debe ser nuestra discusión ahí sobre centralidad, sobre patrimonio? O sea, son temas actuales, son temas de futuro, son temas de pasado, que a mí me parece que es absolutamente importante. Yo estoy a terminar un libro que espero salga relativamente rápido, que se llama Urbicidio, que es la muerte de la ciudad, en sentido obviamente figurado. Pero a mí me parece que eso es lo que estábamos viviendo y creo que los centros históricos también están muriendo. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿sobre qué realidad actual vamos a seguir con, no sé, el monumento este, el edificio este? Y después lo construimos, va a terminar vacío. Sim, Valéria, diga. En fin, estas eran algunas. Um momentinho, porque eu estou numa conferência internacional que ainda não acabou. Já já eu falo, tá bem? Obrigada.
Su micrófono, doctora. Eloísa, tu micrófono. Perdón, es que no tengo micrófono. Has puesto las banderillas, Fernando. Yo creo que Carla, Fernando han contribuido a dar un giro. Cada vez este taller tiene más preguntas y eso quiere decir que camina, porque cuando nada más hay respuestas no hay gran cosa que hacer. Le paso la palabra al arquitecto Juan Key. Estamos cerrando el taller, la sesión 7, pero la estamos cerrando llena de preguntas y pues indudablemente esa es la mejor expectativa para seguir dándole continuidad y vida. Por mi parte los felicito y les agradezco profundamente sus participaciones. Juan, tienes la palabra. Bueno, solamente quiero despedir la sesión con la misma satisfacción que Graciela expresa en relación a los conceptos que hoy se han vertido. Creo que el taller, gracias a las intervenciones de ustedes, va generando frutos, nos va regalando conceptos, nos va regalando visiones frescas, nos va regalando cosas que a lo mejor todos sabemos, pero que ustedes se encargan de extraer en sus presentaciones, como es, por supuesto, los conflictos políticos que vivimos en la región, la falta de recursos financieros para enfrentar los problemas, la dificultad de democratizar, aunque es un sueño muy complejo. En fin, yo creo que, como dijo Fernando al final, el tema de las ciudades que se están modificando, que se están abandonando. La Ciudad de México genera una salida de casi 100,000 habitantes al año. Hay que reconocerlo. O sea que este es un fenómeno de carácter mundial, resultado precisamente de que la tecnología nos permite acceder y movilizarnos a sitios remotos prácticamente sin salir de casa. Yo los invito a que nos volvamos a reunir en la 8ª sesión, que sus presentaciones magníficas puedan seguir siendo enriquecidas para que el taller al final sea un enorme ejemplo de aportaciones, sobre todo en materia de innovación, que es finalmente el sueño de todos. Preguntaba Graciela, ¿por qué 30 años? Porque estamos hablando de que tenemos que generar un legado a una generación. Ese sería el tiempo. El reto es enorme, pero creo que se van descubriendo en este taller herramientas para vencerlo. Muchísimas gracias a todos. Les decía yo al principio y lo reitero al final, me congratulo de ser parte de este magnífico grupo. Que tengan una excelente tarde o noche o lo que corresponda en sus países de origen. Felicidades a todos. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues como ustedes se están dando cuenta, hemos el día de hoy concluido fantásticamente con nuevas preguntas cada vez más agudas. Esto de la muerte de la ciudad es fantástico, este urbanicidio que nos abre como escenario de futuro, pues tenemos que recuperar elementos que no pueden quedar ahí al margen. Les estaremos enviando a todos el link para que puedan volver a ver el video de la sesión 7 y por supuesto los de las sesiones anteriores. Para la próxima sesión tenemos ahora un cambio, un giro más hacia el lado de Brasil. Nos vamos a Pampulha, nos vamos a Salvador Bahía y va a ser fantástico poder ahora tocar nuevas latitudes con nuevos problemas. Lo importante es que somos una gran región, somos un universo lleno de cultura y que estamos todos contribuyendo con un paso cada vez más lleno de preguntas, con una permanente visión de futuro. Tenemos que construirlo y se va a construir poco a poco, al menos con estas preguntas, con estas reflexiones que todos estamos tratando de hacer. Muchas gracias, he estado tomando fotos, espero que todos estemos en orden. Le damos muchas gracias a Flaxo
Hugo, por favor, con la doctora Gloria del Castillo, por favor, agradecele profundamente todo el apoyo a Mariana, a todo el equipo y nos vemos. Nos vamos de aquí a 15 días, nos vamos a Brasil. Chao. Cuídense, ya no queremos más víctimas del COVID. Adiós. Saludos a todos. Muy buenas tardes y como dice Juan, pues o lo que sea, noches, lo que tengamos. Sí. Bye. Adiós. Hasta luego.